Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Es la séptima edición de este diplomado en Diseño y Construcción Sostenibles. Me da muchísimo gusto que estén aquí, bueno, miembros de instituciones públicas como el Infonavit, también están el Centro Mario Molina, por ahí vi a alguien, sí, no te me escondas. Y bueno, tenemos también profesores que dan clases con nosotros en el Departamento de Arquitectura, exalumnos, entonces tanto profesores de tiempo como profesores de asignatura, y creo que es un grupo muy diverso y pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros hoy. Yo le voy a pasar la palabra al maestro José Luis Cortés, que es el director de Educación Continua aquí en la Universidad Iberoamericana, para que nos haga favor de brindarnos sus palabras y dar formal inicio a este diplomado. Gracias. Muchas gracias, Carolyn. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A mí me da mucho gusto ver una audiencia tan nutrida, ¿verdad? Y con gente tan querida, veo muchas caras conocidas y gente tan talentosa. Aquí hay mucha creatividad, mucho talento y estoy seguro que este diplomado va a ser un gran éxito. De hecho, este diplomado pues inició hace varios años bajo el liderazgo de Carolyn. En aquella época yo era director de arquitectura y me da mucho gusto que Carolyn ahora sea la directora de arquitectura. Y hoy me toca navegar con la estafeta de director de educación continua. ¿Qué es la dirección de educación continua? Bueno, la dirección de educación continua es como la ventana de la universidad hacia afuera. Y nuestra misión es pues atender todo lo que es la formación de los profesionales para que se actualicen en los conocimientos. Hoy en día uno puede tener un título profesional, pero si no se actualiza se va quedando rezagado. Y en ese sentido tratamos pues de tener un menú muy amplio de opciones. En este semestre se están dando alrededor de 200 cursos y diplomados en todos los campos, en arte, en diseño, en arquitectura, en administración, en finanzas, mucho relacionado también con la psicología, con la salud, con la nutrición, con la política, el derecho, las tecnologías, en fin, todo. Además, la Dirección de Educación Continua tiene un centro de idiomas muy amplio, tiene también educación en línea, tiene una relación con las empresas fuertes, damos muchos cursos diplomados para grandes corporativos, o sea, de cualquier tema. Si alguno de ustedes trabaja en empresas, estamos yendo a todo el país a impartir una gran cantidad de cursos. Lo mismo con el sector público, por el gobierno federal, gobiernos estatales, etc. En general tenemos alrededor de 500 maestros en educación continua especializados en todos los campos. Y ahí sí nos gustaría recibir sus consejos, sus recomendaciones de qué temas son los que ustedes consideran que son de más innovación, de vanguardia, o que ustedes requieren en su labor diaria como profesionales en donde se desempeñen en su trabajo. Y ciertamente este diplomado que Carolyn ha liderado con el apoyo de Carlos Delgado, de Jorge Calvillo y de muchos otros maestros, así como ponentes nacionales e internacionales, pues es uno de los diplomados más emblemáticos que tenemos, porque yo creo que hoy en día el tema de cómo relacionar el medio ambiente construido con el medio ambiente natural es un tema muy importante, en donde quisiéramos pues que la ciudad fuera mucho más eficiente, poder construir de manera más sólida y con menos costos de mantenimiento. Los insumos que están pues utilizándose en el mundo de la construcción y de las edificaciones en general son muy altos. Simplemente en términos de agua, todos sabemos que es uno de los umbrales más delicados que hoy enfrentamos como sociedad en general, y para las grandes ciudades es un gran reto. Entonces el uso y reuso del agua pues es todo un área que hay que atender con mucho cuidado. El tema de la energía no se diga, es decir, hoy en día ya se habla mucho de edificios con consumo de energía cero, inclusive ya hay algunos que están reconvertidos y están vendiendo energía al Estado, lo cual está maravilloso.
ojalá y así fuera más en el futuro. Tenemos el tema del petróleo, por ejemplo, la Ciudad de México consume 20 millones de litros de gasolina diarios, es decir, y eso es porque pues, no estamos, dijéramos, desgraciadamente, aprovechando el espacio construido de manera óptima, está altamente subutilizado. Los desplazamientos están en promedio de 2 horas para ir de su casa al trabajo y 2 horas de regreso. 4 horas es media jornada de trabajo, multiplicado por más de 5 millones de población económicamente activa, 20 millones de horas que se desperdician todos los días, es decir, de horas productivas. Entonces, ese es otro tema que nos preocupa mucho, cómo pues acercar la vivienda al trabajo para que no existan esos grandes desplazamientos. Y naturalmente eso conlleva pues una buena concepción de ciudades. Yo creo que hemos crecido de manera muy abrupta en este proceso de urbanización, una forma muy acelerada, que ha rebasado la capacidad del Estado y de la sociedad civil. Pero el reto es que en este siglo tenemos que reconvertir las ciudades y tenemos que hacerlas más eficientes. Y esa va a ser la tarea de todos nosotros, de cómo reconvertir edificios, cómo reconvertir ciudades, cómo que lo que diseñemos día a día, pues no vaya en detrimento del medio natural, sino al contrario, una visión de mayor sostenibilidad. Y en este diplomado creo yo que se tocan pues muchos de esos aspectos con los mejores expertos que hemos encontrado en el mundo. Y yo creo que va a ser muy importante para ustedes pues no únicamente aprovechar los métodos, sino aprovecharse entre ustedes mismos. Cada uno de ustedes, si está aquí, es porque trae en su corazón, es decir, deseo de conocer más, pero también una gran experiencia. Todos de ustedes, por su trabajo profesional, deben traer mucha experiencia acumulada, y el compartir casos de estudio es algo muy, muy importante. Las innovaciones que se están dando en el campo de la sostenibilidad son muchas, en todas las áreas, es decir, y pues yo les deseo mucho éxito. Les traigo una carta de bienvenida a cada uno, pero no los voy a distraer, se las voy a dejar aquí para que después se las entreguen, ¿verdad? Y nos ponemos a sus órdenes para cualquier consulta que quieran hacer. Pero también les quiero decir que ojalá y se sientan en su casa. En este campus universitario, para aquellos que sea la primera vez que vienen a la Ibero, pues tiene muchas facilidades que están a su disposición. Una de ellas es la biblioteca, es una de las mejores bibliotecas de América Latina, está a su disposición. Gran parte de los libros están ya digitalizados, uno puede entrar en línea, y tiene grandes colecciones. Por ejemplo, aquellos que les guste la historia, están todos los archivos de la historia de 30 años de gobierno de Porfirio Díaz, aquí están. Más, esta biblioteca está conectada con las mejores bibliotecas del mundo, que les puede ayudar en encontrar la información que requieran. Hay varias galerías de arte en la universidad, hay instalaciones deportivas, hay bancos para aquellos que lleguen antes de las 5, hay sucursales de Banamex, de ICSE, etcétera. Y poco a poco irán descubriendo que hay muchas actividades paralelas que son gratuitas, conferencias, seminarios, mesas redondas. Y lo mismo, siéntanse con la confianza de que el día que ustedes quieran organizar algo, cuenten con todo nuestro apoyo. Hay una gran cantidad de auditorios y espacios a su disposición. De manera que lo más importante es que se sientan en su casa y que se sientan con la confianza de poder, que dijéramos, ser proactivos y discutir cualquier tema que ustedes quieran. Afortunadamente la universidad es un ambiente neutral, en donde todas las corrientes se aceptan, estamos muy plurales, y yo creo que es el lugar donde realmente se pueden decir las verdades que afuera no se pueden decir. Así que espero que sean muy sinceros con toda su participación. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, José Luis. Yo quisiera presentar a los otros miembros de este presidium. Está con nosotros también el arquitecto Jorge Calvillo, que nos ha acompañado en la coordinación de este
diplomado ya en varias ediciones, y también Carlos Delgado, el maestro Carlos Delgado, que bueno, lleva toda la cuestión, van a estar escuchando de él muchísimo durante todo el semestre, ¿no? Entonces, bueno, es muy bueno ver las caras, ¿no?, de las personas que van a estar en comunicación directa con ustedes. Entonces, la mecánica del día de hoy es que yo les voy a dar una plática introductoria y después se quedan con Jorge Calvillo y con Carlos Delgado para que les presenten lo del temario de todo el semestre, ¿no?, que vean cuál va a ser la mecánica del curso, y también van a tener una sesión en donde ustedes van a poder pues conocerse, ¿no?, saber quiénes integran este equipo, esta nueva familia, ¿no?, que están formando el día de hoy, y que nos da mucho gusto recibirlos aquí, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis, por acompañarnos y por dar formalmente apertura a este diplomado. Muchas gracias. Gracias. Me retiro y los Gracias. dejo trabajando. Gracias. Gracias. Bueno, les voy a presentar a Carolyn, voy a leer un muy breve currículum, en realidad es un súper resumen, pero… ¿No? A ver, ¿así? Sí, perdón. Les voy a leer un pequeño currículum de Carolyn, es un currículum muy sintetizado. Es arquitecta por la UNAM y maestra en artes del diseño urbano por la Oxford Brookes University. Tiene un diplomado en aspectos financieros e institucionales de las empresas de transporte por el Instituto de Transportes Urbanos de Lyon, Francia, y un diplomado de alta dirección de empresas en el IPADE, aquí en México. Desde el 2004 ha dedicado la mayor parte de su educación continua al estudio de los temas de sostenibilidad, sistemas de certificación de edificios y barrios y biomimicry, traduciendo los principios de vida al diseño urbano. Ha sido directora del Instituto de Arquitectura y Urbanismo AC del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Es directora responsable de obra y perito de desarrollo urbano. Ha dedicado 21 años a la docencia y es actualmente directora del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, desde donde coordina la licenciatura en Arquitectura, la maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano, el diplomado en Diseño y Construcción Sostenible y Comunidades Sostenibles, así como una investigación de materiales verdes, guía para el desarrollo urbano sostenible. Vive en la Ciudad de México con su esposo y sus 2 hijos. Bueno, damos entrada. A mí me gusta moverme, pero en aras de que estoy un poquito ronca, mejor me quedo aquí y uso el micrófono para que no tenga yo que hacer tanto esfuerzo. Esta es una plática introductoria en donde lo que vamos a hacer es ver una panorámica general de cómo está este tema de la sostenibilidad aquí en México, ¿no? Que por supuesto tiene que ver con el movimiento de sostenibilidad en otras partes del mundo, sobre todo con Estados Unidos, ¿no?, y los temas de la certificación de edificios que se ha generado de ese lado del mundo. Bueno, y en realidad se va a dividir esta presentación en 3 partes, una en donde vamos a ver la evolución de este tema, otra en donde vamos a ver el estado actual, y otra hacia dónde va, cuál es la tendencia y hacia dónde debemos dirigirnos en este esfuerzo. El diseño sustentable es un diseño que lo que intenta es maximizar la calidad del ambiente construido, minimizando y eliminando los impactos negativos, ¿no?, al medio ambiente, ¿no? Esa es, digamos, la esencia de esto que vamos a ver nosotros durante 4 meses. Se muestra aquí a Jason McLennan, que es el autor de este libro que ven ustedes, que es la filosofía del diseño sostenible, porque en realidad el contenido de este libro es la inspiración para el contenido de este diplomado.
Hemos venido evolucionando a través de las 7 ediciones, que son 7 años que se ha dado, pero en realidad queremos siempre darle, ¿no?, la autoría a Jason. Jason nos acompaña siempre en el otro diplomado. Los que ya tomaron el diplomado en diseño de comunidades sostenibles conocen a Jason McLennan. Él viene, habla sobre su sistema de certificación, que es diferente al otro del que vamos a hablar el día de hoy, y también realiza un taller, así es que bueno, pues es un poco una promoción para el otro diplomado. Entonces, en cuestión de la evolución, pues lo que se puede decir es que no es un tema nuevo, no es un tema que nació apenas hace 20 años, es un tema que realmente tiene sus raíces en una intencionalidad de crear pues edificios más eficientes, de impactar menos al medio ambiente, como ya dijimos, pero por el otro lado por muchos expertos que han buscado o han intentado hacer una investigación y a prepararse en este camino, que vienen desde el siglo pasado, desde la primera mitad del siglo pasado. Y muchos de ellos convergen en este espacio de la sustentabilidad o sostenibilidad con ideas innovadoras y sobre todo con la idea de pensar fuera de la caja, de pensar lateralmente, de pensar fuera de las formas convencionales, ¿no? Como vemos aquí, el pensar diferente, como fue Einstein en su momento, como fue la empresa Apple, ¿no?, de pensar fuera de lo tradicional, ¿no? Este es uno de los protagonistas, digamos, de estas ideas de la sustentabilidad, es Buckminster Fuller. Es estudió en Harvard, lo corrieron de Harvard de hecho, porque en realidad las inquietudes de él iban hacia otros derroteros que en realidad no le satisfacían los que le estaban brindando en esta universidad, y se dedicó a pensar durante toda su vida, a pensar, a investigar, a trabajar sobre cuál sería la mejor manera del hombre mismo, ¿no?, como individuo, de buscar un hábitat más confortable, un hábitat más eficiente, un hábitat menos costoso, y él dedicó su vida a inventar, ¿no?, estos nuevos habitáculos, nuevas formas de construir, nuevos sistemas y tecnologías de la construcción. A él, bueno, pues lo premiaron durante toda su vida, sobre todo en la segunda mitad de su vida, y pues es autor de muchísimos proyectos, como podemos ver aquí. Uno de ellos es la famosa geodésica, otro es el Dimaxion, que es una casa sustentable, que es prefabricada, que producía su propia energía, que la quería comercializar, se conformaba por una serie de partes que se ensamblaban y se podía volver a desensamblar, ¿no? Este Dimaxion, el nombre viene de dinámico máximo tensión, y era pues una casa que no necesitaba más que la energía solar para poder funcionar. Actualmente pues forma parte, ¿no?, de un museo, el museo de Henry Ford en Dearborn, en Massachusetts, cerca de Detroit, donde Henry Ford tuvo sus famosas líneas de producción de automóviles. Luego tenemos a Ian McHarg, que es un paisajista, es un arquitecto que sale de Escocia y decide irse a Estados Unidos a estudiar, pero se queda trabajando en la universidad, se convierte en académico y es autor de un famoso libro que se llama Design with Nature, diseño con la naturaleza, y él es seminal en el pensamiento de el diseño que va a impactar menos a la naturaleza, que va a trabajar con las fuerzas naturales y que va a analizar el sitio de una manera diferente a como se venía analizando los sitios para cualquier intervención urbanística, arquitectónica, etc. Luego tenemos Paolo Soleri, que construye, bueno, que él
acuña la palabra arqueología, que es una mezcla entre arquitectura y ecología, y construye, se viene de Italia a Estados Unidos y logra construir una parte de una ciudad que se llama Arcosanti, que venía, Cosanti es una empresa, una institución que él forma precisamente para poder desarrollar sus ideas, y consigue un terreno cerca de Phoenix, al norte de Phoenix, en Arizona, y logra construir una parte de esta utopía, digamos, en donde él va a implementar una fuente de empleo, una industria que tiene que ver con la cerámica, que es algo que él aprendió en Italia porque gana el concurso de una fábrica de cerámica, y entonces entiende muy bien el proceso, y cuando llega a Estados Unidos, como se sabe, el proceso industrial de la producción de cerámica lo implementa aquí en esta ciudad. Aquí hay pues la maqueta de este proyecto, y aquí se ve la fotografía aérea de lo que se ha podido construir. Yo la visité hace como 5 años, y se sigue dedicando a esta industria, es autosuficiente, tiene predios agrícolas y por lo tanto se alimenta de los productos agrícolas que produce, y por el otro lado también es autosuficiente desde el punto de vista económico con esta industria de la cerámica. También está Sim van der Rijn, este es su famoso libro Design for Life, en donde él lo que pregona es precisamente maridar el diseño con la naturaleza. Él lo que piensa es que la cultura y la naturaleza deberían estar fusionados de alguna manera con el diseño. Él cree que últimamente la cultura ha sido hegemónica y por lo tanto hay que regresarle la importancia a la naturaleza a través del diseño, un diseño más ligado a los procesos naturales, un diseño que sea menos impactante al medio ambiente. Aquí tenemos un ejemplo de los productos que él ha realizado, estos edificios que tienen máquinas vivas en su interior, que usan la energía solar y que crean microcosmos confortables. Plenifest, que es otro de estos grandes investigadores, es muy inquieto, es de estos inventores, un poco como Buckminster Fuller, que han creado sistemas constructivos más eficientes, sistemas constructivos que se ligan con energías renovables, y por lo tanto, pues ha sido autor también de muchos libros y ha obtenido también premios por su trabajo. John Todd es el autor de La Máquina Viva. La Máquina Viva es un aparato que emula el sistema natural de saneamiento de las aguas que hacen los lagos, que hacen los humedales, y por lo tanto lo ha transportado a edificios, ¿no? A fábricas, a comercios, a oficinas. Inclusive tiene un ejemplo aquí que es una estación un paradero de autobuses que está realizado a través de esta máquina viva, que tiene que ver con animales, con microorganismos, con plantas, ¿no? Que lo que hacen es limpiar el agua y por lo tanto, también hace las veces de un jardín interior de los edificios, y ha llegado, pues según la envergadura pues el edificio que hay que hacer pasar el agua por aquí, pues es la envergadura de esta máquina viva. Inclusive pues de a manera de saneamiento de canales, por ejemplo en esta ciudad de Fuzhou en China, hizo un estudio de caso e implementó una máquina viva en los canales que estos mismos chinos utilizaban como drenaje, y ahora resulta que estos canales con la implementación de esta máquina viva a lo largo de los canales se han saneado estos mismos. Paul McCrary es un inventor, sobre todo en la cuestión de aeronáutica, y tiene una serie de inventos en donde lo que intenta hacer es reducir la cantidad de energía que se usa, por ejemplo, en
aviación civil. Él inventó esta avioneta propulsada por la locomoción humana y también ha recibido muchísimos premios. Está Schumacher, que dejó su legado económico y cultural en una institución académica que se dedica a educar a los que están interesados en mejorar las condiciones de vida en el planeta, tanto natural como de la población, y tiene un libro seminal que es Lo pequeño es bello, Small is Beautiful. Esta es la última edición, y este libro habla sobre las escalas, ¿no? Que por un lado hay que reducir la escala, ¿no? Hay que aumentar las densidades y hay que hacer participar a las personas que realmente son las que hacen el trabajo dentro de una empresa, hay que hacerlas participar dentro de los dividendos de la misma. Donella Meadows es una investigadora de sistemas. Ella fue la autora de un libro, Los límites del crecimiento. Ganó un premio Pulitzer por este libro, en donde se habla acerca de el límite del crecimiento que deben de alcanzar las ciudades, que las ciudades están creciendo demasiado, sobre todo en extensión territorial, y por lo tanto hay que limitar su desarrollo. Judy y Michael Corbett son una pareja, bueno, fueron una pareja, ahora ya no lo son, pero cuando lo fueron, ellos por un lado publicaron este libro sobre un proyecto que ellos realizaron de un fraccionamiento en Davis, California, que ellos era una manera de concretizar una idea de utopía con respecto a una mejor forma de vida, más en tono con la naturaleza, un fraccionamiento en donde pues se reciclara, se captara el agua de lluvia, se reciclara, se utilizara la energía renovable, la energía solar sobre todo. Ellos se separaron, pero no por vivir en este fraccionamiento, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de pues un esfuerzo un poco más allá de un solo edificio y su entorno. Amory Lovins, tuvimos la fortuna de tenerlo aquí en un congreso que realizamos conjuntamente con la Fundación Holcim para la edificación sustentable. Tenemos una relación académica con la Fundación Holcim que nos permite, bueno, pues tener estos foros aquí y tener la visita de personajes tan importantes como Amory Lovins, que es un físico que se educó en Estados Unidos y en Oxford, y después regresó a Estados Unidos y fundó el Rocky Mountain Institute, que es el instituto más importante en Estados Unidos con respecto a la investigación sobre energías renovables. Aquí tiene un libro de él que es coautora su ex esposa. Digo, no quiero decir que gracias a la sustentabilidad las parejas no funcionan, pero es un detalle, pero junto con Paul Hawker escribieron este libro que se llama Natural Capitalism, que es una manera de entender el capital o el potencial del planeta desde el punto de vista en términos económicos, digamos, porque en realidad los recursos naturales del planeta son los recursos de capital que tenemos, y en realidad lo que estamos haciendo es gastarnos el capital. Entonces la idea es que busquemos una manera de no gastar el capital, sino gastar los intereses producto de ese capital, ¿no? Esa es la idea atrás. William McDonough es un arquitecto que ya se ha vuelto muy famoso porque pues ha trabajado mucho en China, le han estado llamando para que realice pues diseños de ciudades enteras, de edificios, de vivienda sustentables.
Él es autor, junto con Michael Baumgarten, de este libro también seminal que se llama De la cuna a la cuna, en donde lo que hay que entender aquí es que no existen cementerios en la naturaleza, ¿no? En realidad hay un ciclo de vida que se continúa, y lo que es alimento de unos, o sea, en la cadena, ¿no?, alimenticia, todos vamos a terminar siendo alimentos de alguna parte de este ciclo, y por lo tanto así deberíamos ver nuestros procesos productivos, igual, sin cementerios, sin que tengamos productos, ¿no?, que se vuelvan productos muertos y que ya no sabemos ni qué hacer con ellos, ¿no? Cementerios de productos obsoletos, que es efectivamente lo que estamos haciendo nosotros con nuestros tiraderos de basura. Bob Berkebaugh pues fue el mentor y el maestro de Jason McLennan. Jason trabajó en el despacho de Bob. Bob es uno de los personajes que siempre está presente en los congresos de sustentabilidad. Es uno de los autores de muchos edificios sustentables, mucho antes de que se iniciara el movimiento sustentable en Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de este edificio que en realidad pues tiene una máquina viva que recicla, bueno, capta y recicla y trata el agua, y es totalmente bioclimático. Y bueno, pues del otro lado del espectro tenemos arquitectos que han ganado muchos premios, que son parte del sistema estrella, ¿no?, el Star System de arquitectura, y que pues también forman parte de este nueva intención de hacer edificios que sean más eficientes. Helmut Jahn es uno de los expertos en envolventes de edificio. Tiene una serie de edificios que pues permiten que, gracias a las envolventes, el diseño de las mismas, se utilicen menos los acondicionamientos mecánicos, tanto de frío como de calor, adentro de los edificios. Andrés Doigny es otro precursor de un sistema en donde se busca que los fraccionamientos sean más densos, más concentrados, que tengan más centralidad, que los espacios abiertos sean muy formales, que estén conformados por arquitectura, que no sean espacios residuales. Y él, junto con su esposa, que por cierto sí siguen juntos, es Elizabeth Plater-Zyberg, que hago un paréntesis porque Elizabeth Plater-Zyberg va a estar con nosotros en el ciclo de conferencias de la maestría. Viene en abril, ya les daremos la fecha precisa de esa intervención de ella aquí. Ella es la directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami, pero Andrés Doigny, que ya estuvo con nosotros hace 3 años, y Liz Plater-Zyberg, los dos acuñaron lo que se llama ahora el nuevo urbanismo. El nuevo urbanismo inició el siglo pasado, en los años 90, cuando se vio que las ciudades en Estados Unidos estaban creciendo y extendiéndose muchísimo, y había necesidad de buscar una forma, ¿no?, de convencer a los desarrolladores inmobiliarios que estaban haciendo las cosas mal, y que era más redituable hacerlo, ¿no?, en esta forma, con centralidades, más denso, con una mezcla de usos, mezcla de edades de edificios que tomaran en cuenta la naturaleza, y que por el otro lado también mezclaran los niveles de ingreso. Entonces pues se han realizado varios fraccionamientos, que además el nuevo urbanismo ha sido pues una de las piezas clave para una de las certificaciones de fraccionamientos más importantes en Estados Unidos, del cual vamos a hablar más adelante. Aquí tenemos un ejemplo que vimos en Florida, y ahora este ejemplo que está en Maryland, al norte de Washington DC, que es Kentlands, que bueno, pues todos los principios del nuevo urbanismo están plasmados, cristalizados en estos ejemplos.
John Knott es un desarrollador inmobiliario que también tiene como interés perseguir, ¿no?, la sustentabilidad, la bioclimática, ¿no?, el cuidado de la naturaleza. Él trabaja en territorios urbanos como en territorios más naturales, más agrestes. Tiene el ejemplo, por ejemplo, de esta ciudad, North Charleston, donde hay una parte de North Charleston que es industrial, pero que ya cayó en obsolescencia, y por lo tanto le pidieron hacer un proyecto de renovación de este sitio, y pues realizó un proyecto que tiene todos estos cánones de búsqueda de mejorar la eficiencia. Y por el otro lado pues está este proyecto Dewey's Island, que es una isla natural, pero que se quería desarrollar de tal manera de permitir la protección del medio ambiente, y por el otro lado, bueno, pues tener reglas muy claras de juego de dónde iban a ponerse las construcciones y qué partes iban a quedar pristinas, ¿no?, para uso solamente para investigación. Entonces aquí son estos ejemplos de John Knott. Y luego tenemos Vivian Loveness y Volker Harkov, también una pareja, y siguen juntos. Y ellos en particular es interesante porque Volker Harkov nos visitó hace como 7 años cuando hicimos un taller facilitado con una serie de profesores de tiempo completo y de asignatura aquí en el Departamento de Arquitectura, con la intención de ver si nuestros programas de estudio, tanto de la maestría como de la licenciatura, tenían posibilidades de alcanzar esta expertise de la sustentabilidad. Entonces nos dieron una serie de recomendaciones, él y Bill Reed, que va a estar con ustedes la próxima clase, que es el jueves. Ya llegó hoy, espero que haya llegado muy bien. Mañana va a estar en la Exposalle y el jueves va a estar aquí con nosotros. Entonces Volker es el precursor en el Carnegie Mellon University, que es una de las universidades más importantes para el tema de la sustentabilidad, por su campus y además por la Escuela de Arquitectura. Vivian ha sido directora de la Escuela de Arquitectura durante muchos años, ahorita ya no es directora, pero Volker sigue siendo el director del Centro de Desempeño y Diagnóstico del Edificio, en donde se hacen investigaciones sobre energía, sobre agua, sobre materiales, sobre sistemas constructivos. Aquí, y por el otro lado, bueno, pues es un sitio de trabajo que tiene que ver con organización y con valores. Y bueno, nos metemos a los premios Pritzker. Tenemos varios premios Pritzker que están interesados en este tema y que por supuesto ya están trabajando en él, hacen proyectos que son sustentables. Tenemos el caso de Renzo Piano, Pritzker 98. Aquí está el ejemplo de la Academia de Ciencias de California, con este techo verde. También Norman Foster, Pritzker 99, ¿no?, con sus proyectos. Este edificio que ven ustedes aquí, ¿no?, es el Commerzbank de Frankfurt. Es un edificio que tiene jardines en el aire, ¿no?, cada cierta cantidad de niveles, tiene un espacio verde para las personas que trabajan ahí, que como ustedes ven por la envergadura del edificio son muchísimos empleados, ¿no? Y tiene pues este edificio que tiene acreditación LEED, que está en Nueva York, es la Torre Hearst, que bueno, también está por un lado pues aprovechando un edificio preexistente, ¿no? Y por el otro lado, bueno, dándole mayor rentabilidad a ese predio. Glenn Murcutt tiene fama de ser un arquitecto paladín de la bioclimática, ¿no? Ninguno de sus edificios tiene calefacción ni aire acondicionado, a pesar de que él es australiano y trabaja básicamente en Australia, y pues a pesar de que en algunos climas, ¿no?, de esa región puede ser muy
extremosos la forma de orientar el edificio, de usar los sistemas constructivos, permite que se usen lo menos posible estos mecanismos. Richard Rogers es el autor de Ciudades para un planeta pequeño, ¿no? Tenemos un planeta pequeño y usamos, cada uno de nosotros, pues según los cálculos, los europeos usan como 2 planetas, en Estados Unidos usan un poco más de 2 planetas, ¿no? Estamos acabándonos los recursos de más planetas de los que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, para eso es, digamos, este libro de Richard Rogers, y pues tiene esta vivienda que se construyó hace poco, y bueno, pues está el aeropuerto de Madrid, de Barajas, la extensión, digamos, y esta vivienda que es modular y que intercambiable, se puede usar para diferentes tipologías de familia, ¿no? Ya sea parejas jóvenes con hijos pequeños, parejas ya mayores, etcétera, ¿no? Y también con la idea de la eficiencia. Bueno, ¿cuál es el estado actual de la sustentabilidad o sostenibilidad en México? Bueno, pues básicamente tiene que ver con esta idea, este movimiento que es voluntario, este movimiento que surge en Estados Unidos a partir de una serie de profesionistas, me parece que fueron 10, que se juntaron en una casa, un día, ¿no? Diciendo, bueno, tenemos que hacer algo porque en realidad la construcción, la arquitectura es una agresión al planeta, ¿no? Y por el otro lado, pues la forma en que estamos construyendo más aún todavía. Entonces, tenemos que formar pues un movimiento, ¿no? Que ha resultado ser revolucionario, un movimiento en el cual esta tendencia pueda cambiar. Y de esta conjunción de estos primeros profesionistas que se reunieron, pues salió el movimiento que ahora se llama Green Build, que es el Green Building Council, el US Green Building Council, que lo que ha permitido es formar Green Building Councils, o sea, consejos de edificación verde en otras partes del mundo, ¿no? Inclusive en México. Entonces, la percepción es que, la percepción generalizada ha sido de que, bueno, pues en realidad la edificación sustentable es la vernácula, o la edificación sustentable es este módulo de investigación que está buscando, ¿no? Ver las características y los cambios, ¿no? climáticos en ciertas zonas agrestes del planeta, ¿no? Pero en realidad la sustentabilidad pues ha permeado de tal manera que ahora pues esto es nuestra realidad, ¿no? Este es a donde tendríamos que estar trabajando este tema, ¿no? En las ciudades, en los edificios que conforman esas ciudades, inclusive, bueno, pues pensando en no edificar más, o sea, el edificio más sustentable es el que no se edifica, porque tenemos un inventario de edificios existentes en el planeta que podríamos aprovechar renovándolos, ¿no? Eficientándolos, ¿no? Y no gastando más material y más energía. Entonces, este es el Hearst Tower que ya conocen ustedes, de Norman Foster. Todos estos edificios que les voy a mostrar son edificios certificados LEED, ¿no? El US Green Building Council lo que hizo fue conformar, independientemente de consolidarse como un grupo, ¿no? Con una tendencia muy clara, muy específica hacia mejorar la eficiencia de la industria de la construcción. Lo que hizo también es conformar un método para que estos edificios, o sea, siguiendo el método, estos edificios pudieran acreditar un cierto nivel de desempeño con respecto a esta metodología, y eso se llama LEED. LEED es Leadership in Energy and Environmental Design. Entonces es una acreditación, es una certificación que se le da a un edificio, se registra este edificio en toda la etapa de diseño,
se registra también en la etapa de construcción y se registra en la etapa de mantenimiento y operación, para que pueda conservar la certificación que se le da o que pueda obtener este edificio una vez que ya se construye. Entonces, la idea es que el US Green Building Council, con este método LEED, lo que está tratando de hacer es lograr que esto de voluntario se vuelva obligatorio. Entonces, vemos la conjunción de muchísimos especialistas, muchos profesionistas de toda índole, y la idea también es que esto sea multidisciplinario. ¿Y qué es qué es lo que promueve? ¿Qué clase de edificios? Pues que sean ambientalmente responsables, económicamente viables y lugares sanos para vivir y trabajar. O sea, no podemos dejar de lado, o sea, no podemos concentrarnos nada más en uno de estos temas. Para que sea sustentable tiene que abarcar los tres: economía, sociología y ecología, ¿no? Y el sistema LEED lo que promueve es precisamente a través de estos diferentes capítulos que ven ustedes aquí, ¿no? Es planeación del sitio, manejo de agua, manejo de energía, los materiales, la calidad de aire interior, innovación y proceso de diseño. Son los 6 capítulos y cada uno de estos capítulos tiene una serie de condicionantes, ¿no? De lineamientos que hay que seguir para que el edificio cumpla, ¿no? con este capitulado. Por supuesto que a lo mejor en alguna instancia puede el edificio cumplir, cabe decir, ¿no? Me regreso porque en realidad el capítulo de energía es el capítulo que más peso específico tiene dentro de este sistema, y esto tiene una razón de ser porque en realidad la preocupación sobre la energía que nace en los años 70 del siglo XX tiene que ver con, bueno, pues esta lucha por buscar los mejores sitios, ¿no? De los hidrocarburos, ¿no? Pelear, tener, ¿no? Hegemonía sobre el lugar donde se produce o se extrae el petróleo, y por lo tanto esta preocupación permea, digamos, ¿no? esta certificación de alguna manera. Esto no quiere decir que no esté evolucionando este sistema y que los otros capítulos no estén obteniendo también una importancia primordial. Bueno, esta certificación LEED está dividida en una serie de diferentes métodos. Hay de vivienda, está que les decía, que dice ahí piloto, pero ya los pilotos, los ejercicios pilotos ya se realizaron, y por lo tanto muy probablemente ya anuncien en el próximo Green Build, que cada año en noviembre hacen un congreso del US Green Building Council, y seguramente ya van a anunciar que el Neighborhood Development, o sea, el LEED de fraccionamientos ya está, ¿no? Formalizado. También están los interiores, el interiorismo también se puede certificar. Esto que es la envolvente y la obra gris, construcciones nuevas o edificios preexistentes que se renuevan, escuelas, tiene no un capítulo sino una metodología, el equipamiento de salud tiene otra, y los comercios de menudeo también tienen otra, y por supuesto hay un método para los edificios existentes, ¿no? Para operaciones y mantenimiento de los mismos. Y bueno, pues en realidad la intención del LEED y del US Green Building Council es que en esta metodología y en esta intencionalidad no estén nada más los que diseñan y los que construyen, sino que también estén los clientes, estén los habitantes, los usuarios, ¿no? Interviniendo en mejorar este sistema. Y es un sistema que está basado en consenso, es un sistema que tiene pues diferentes niveles de certificación. Tenemos desde el certificado base, ¿no? LEED Certified, ¿no? Tenemos el plata, el oro y el platino. Hay muchos edificios que ya están obteniendo el platino. Aquí tenemos
Un ejemplo, esta es la placa que pone el US Green Building Council en el edificio, ¿no? ¿Y por qué construir verde? Pues porque el 40% de los edificios usan energía, el 72% consumen electricidad, el 39% emiten CO2 a la atmósfera y el 13.6% del consumo de agua potable se realiza en edificios. Entonces es importante que hagamos algo para eficientar el uso del agua, de la energía, el consumo de CO2 en los edificios. Si ven ustedes esta pequeña pues anuncio, digamos, ¿no? Globalmente hablando, las emisiones de CO2, la mayor cantidad de emisiones es producida por edificios, ni siquiera por el transporte y ni siquiera por la industria. O sea, obviamente dentro del transporte y dentro de la industria pues hay edificación, ¿no? Y a lo mejor por eso tenemos más huella en la producción de CO2, pero es una cosa que es impactante y que tenemos que hacer algo al respecto. Y por el otro lado, pues la idea de que los edificios verdes, ecológicos, los edificios LEED, los edificios que intentan mejorar su eficiencia, reducen, ¿no?, el uso de energía hasta un 50%, reducen el CO2, emisiones de CO2 a la atmósfera en un 39%, el uso de agua en un 40% y en la producción de residuos sólidos en un 70%. Imagínense que redujéramos, que la ciudad pudiera reducir, ¿no?, la cantidad de basura que produce en un 70%. Bueno, y por el otro lado, pues la mayor parte de nuestro tiempo lo vivimos dentro de edificios, ¿no? Y los edificios en donde vivimos, donde habitamos, donde trabajamos, donde nos recreamos, pueden ser edificios que tengan el síndrome del edificio enfermo. ¿Quién quiere estar enfermándose adentro de un edificio enfermo? No, perdón. Se hizo una proyección al 2013 y hay una demanda de edificios verdes que llega a 140 billones de dólares, que estos son 140 mil millones de dólares, ¿no?, en términos, ¿no?, de cómo leemos nosotros las cifras, pero es muchísimo metro cuadrado, ¿no?, o valor de metro cuadrado de construcción, y por lo tanto, pues mientras más nos sumemos a esto, ¿no?, que es una situación ineludible, mejor, y por eso felicito la iniciativa de ustedes que estén aquí con nosotros. ¿Por qué la demanda? Porque ya hay iniciativas gubernamentales, porque la demanda de construcción ecológica es mayor en el sector vivienda, no me dejarás mentir, ¿verdad? Hay mejoramiento en materiales sustentables, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo aquí en la Universidad Iberoamericana para buscar, porque hemos invitado a expertos en materiales sustentables de otras partes del mundo, pero bueno, pues la pregunta que nos hacen ustedes es, ¿y en México qué hay? Entonces, por lo tanto, decidimos hace 3 años, Carlos Delgado es uno de los coordinadores de este proyecto, está Karina Schwarzman con nosotros también, que también colabora con nosotros. Estamos realizando desde hace 3 años una investigación sobre materiales verdes en México. Tenemos una lista de más de 300 productos que se dicen verdes y hemos estado, ¿no?, pues analizándolos con un método que tiene que ver con el análisis de ciclo de vida más simplificado, pero que ya hemos depurado esa lista a como unos 50 productos and counting, ¿no? Eso quiere decir que pues vamos a seguir en este proceso y vamos a seguir aumentando esta lista para beneficio de todos ustedes. Y hay otros edificios, hay otras ventajas en los edificios ecológicos o verdes, ¿no? Disminución en los costos de operación, aumento en el valor de la construcción. Se ha sabido que los edificios, precisamente porque reducen el costo de mantenimiento del mismo, ¿no?, los inquilinos están dispuestos a pagar un poco más de renta
o los dueños propietarios saben, ¿no?, que estos edificios que a lo mejor cuestan un poco más les van a traer pingües ahorros a lo largo del tiempo porque van a utilizar menos electricidad, etcétera, tienen una mejor tasa interna de retorno, hay un incremento en la ocupación de los mismos y por lo tanto un incremento en la rentabilidad, ¿no?, que no son nada despreciables. Y los costos, bueno, el US Green Building Council hizo un análisis de los costos de estos, de certificar edificios, y ellos llegan a estas conclusiones, aunque bueno, otros arquitectos que han intentado certificar edificios podrían decir que a lo mejor estos no son los números reales, pero el 0.66% de aumento en el costo del edificio para obtener una certificación base, ¿no?, pues no, realmente no es mucho, y para obtener la certificación platino 6.8% tampoco, es menos del 10%, ¿no? Lo que pasa es que de verdad hay que saber muy bien cómo utilizar la metodología, hay que saber muy bien utilizar obviamente a los profesionales acreditados LEED, que por supuesto ahorita vamos a ver cuántos tenemos en México, para realmente poder aprovechar las sinergias entre lo que es agua, energía, materiales, ¿no?, calidad de aire interior, etcétera, ¿no? Entonces, el edificio verde es el que está ubicado en zonas urbanas, ¿no?, que no está mermando ni áreas productivas agrícolas, ni zonas aledañas a la ciudad a las cuales es difícil llegar, ¿no?, sino que la idea es que estén inmersas dentro de las zonas urbanas, quizás buscando ocupar baldíos o redensificando ciertas áreas, el uso de manejo, administración del agua, el uso de energías renovables, el uso de materiales, ¿no?, que en su fabricación y en su uso reduzcan también el uso de energía, y la calidad de aire interior, ¿no?, que el uso de algunos materiales que este es un ejemplo nada más de la calidad de aire interior. Hay muchas pinturas que todavía tienen VOCs, o sea, componentes orgánicos volátiles, y esto implica, ¿no?, que estamos respirando estos componentes constantemente, pueden permanecer durante 7 u 8 años, ¿no?, y nosotros pues enfermándonos con estos materiales. Bueno, la otra cuestión es de que ya hablamos de que le imprime mayor valor a los inmuebles, por un lado, y por otro lado, los proyectos inmobiliarios se están convirtiendo, o los inmuebles que tienen estas características se están convirtiendo en pues la base de muchos de estos seguros de pensiones y de jubilaciones, porque se le está imprimiendo valor y se le está imprimiendo esta permanencia, ¿no?, y plusvalor a estas edificaciones. Entonces aquí vemos muchos fondos de inversión que ya están tomando los inmuebles, ¿no?, con estas características como garantía. Factores de mayor productividad, hay estudios que se han hecho muy serios en Estados Unidos, por supuesto, también en Europa, en donde los edificios verdes se sabe que, por ejemplo, hay menos ausentismo en las oficinas que se hacen con estos cánones, hay un aumento de contratación, hay mejoramiento en el ambiente de trabajo, ¿no? Son lugares más confortables, son lugares que están más alineados a cada individuo, a su nivel de confort desde el punto de vista de luminosidad, desde el punto de vista de temperatura, ¿no? Y por el otro lado también se ha visto que las primas de los seguros de los inmuebles también han bajado mucho cuando se trata de edificios de estas características. Bueno, ya les comenté lo de la luminosidad y la productividad. Los interiores de los edificios sustentables lo que buscan
es que cada estación de trabajo o cada habitáculo en una vivienda tenga, ¿no?, la posibilidad de regular su temperatura. Y esto se hace a través de lo que se llama el piso elevado, en donde toda la infraestructura, todo el cableado va abajo, ¿no?, y esto permite que cada estación de trabajo pueda, ¿no?, cada persona pueda regular su nivel de luminosidad y de temperatura. Y la otra cuestión también, y que esto es muy interesante, es que los alumnos que habitan escuelas que tienen características de sustentabilidad y que están certificados, tienen mejores resultados en los exámenes. Por el otro lado, en los hospitales también salen como 2,5 días antes, o sea, los dan de alta 2,5 días antes de lo normal de los hospitales que no tienen estas características. Hay un aumento en las ventas por metro cuadrado, ¿no?, en comercios que son LEED. Hay un aumento en la productividad en fábricas y en oficinas también, inclusive de un 16%, como dice la lámina. Y bueno, aquí lo que vemos reflejados es una cantidad de 56,000 o más de 56,000 miembros del US Green Building Council, ¿no? Una cosa que inició con 10 personas sentadas en la sala, ¿no?, de alguno de ellos, ¿no?, de su casa, y que ahora tiene, ¿no?, más de 56,000 miembros. México, gracias a la Universidad Iberoamericana, nosotros fuimos el primer miembro mexicano del US Green Building Council, la Universidad Iberoamericana. ¿Y esto qué permite? Permite que los profesores, los alumnos tengan acceso a una serie de informaciones, por ejemplo, con la certificación de edificios LEED, a través de una clave, que se las puede dar Carlos, ¿no? Tienen acceso a información, ¿no?, del US Green Building Council. Y bueno, el US Green Building Council está dividido en varios capítulos y ha promovido la formación de capítulos en otras partes del mundo. Entre ellos, bueno, pues está México. Este capítulo en particular lo señalo porque es un capítulo con el que hemos tenido una relación más estrecha, porque Jason McLennan, nuevamente, ¿no?, es el presidente del capítulo que se llama Cascadia, y él, bueno, pues ha formulado pues otra forma de certificar edificios que va más allá del LEED y del cual vamos a hablar más adelante. Y por el otro lado, bueno, pues hay certificación de profesionistas también, ¿no?, que están buscando ser expertos en estos temas, en la certificación de edificios, y ahorita hay 175,000 profesionistas acreditados por el US Green Building Council, y en México ya hay 191. De esos 191, aproximadamente unos 20 han salido de este diplomado, ¿no?, que se han interesado en certificarse como Accredited Professionals. Aquí lo que vamos a ver son, bueno, este es un primer escalafón de certificación, es un asociado. Ellos no pueden ser los profesionistas que acrediten o que sean parte del grupo que va a certificar un edificio, pero se le da un nivel de acreditación a una profesionista que esté interesado, ¿no?, en la parte, digamos, filosófica de este método, que después se puede volver más técnico, ¿no?, y se puede especializar en el interior de los edificios, en vivienda, ¿no?, en operación y mantenimiento, en fraccionamientos y en nuevos edificios. Bueno, en cuestión de proyectos comerciales y residenciales que han sido registrados, esto no quiere decir que han sido certificados. Acuérdense que primero se registran y después alcanzan, ya una vez construidos, alcanzan la certificación. Bueno, o sea, están en proceso, digamos, 99,400. Y proyectos residenciales ya certificados y comerciales ya certificados hay 25,600, algunos de los cuales están en México y en otras partes del mundo.
Y de estos, de los ya certificados, pues acumulan esta cantidad de millones de metros cuadrados de, ¿no?, de edificios construidos, ¿no? Porque no alcanzan la certificación hasta que no estén construidos, ¿no? 162 millones de metros cuadrados es un mundo, por no decir otra palabra, ¿no? Y bueno, pues esta cantidad de metros cuadrados o estos edificios certificados pues son de una diversidad de tipologías, como lo vemos en esta lámina, ¿no? Sobre todo hay, ¿no?, la mayoría está en la categoría de multiuso, o sea que tienen varios usos, puede ser vivienda con oficinas o vivienda con comercio, ¿no? Pero hay muchos edificios comerciales, hay edificios, por ejemplo, de educación superior. Estamos viendo que las universidades están buscando en sus campus, están buscando esta certificación más y más, sobre todo por esta cuestión de la productividad de los alumnos, ¿no? Y que inclusive, bueno, pues tiene que ver también, o sea, eso permea también la productividad de los profesores. Aquí les voy a pasar una serie de proyectos ya certificados. Este es un proyecto del interior, o sea, es un proyecto de interiorismo, digamos, es una tienda de una fábrica de alfombras que se llama Interface. Esta fábrica de alfombras, la fábrica en sí es una fábrica sustentable. El dueño de esta fábrica, que apenas murió Ray Anderson, apenas murió hace pues meses, es uno de los paladines de los que más se habla en este movimiento o esta revolución de la sustentabilidad. Ray Anderson en un momento dado platicó en alguna ocasión con un cliente, y el cliente le dijo: tú sabes lo que las fábricas y lo que los productos y los artículos que consumimos producen de daño al planeta. Y le dice Ray Anderson: pues no. Y entonces pues léete este libro, me parece que era Natural Capitalism o alguno de estos que ya les presenté, y se fue para atrás. Y entonces él es el autor fue autor de un libro que se llama Mid-Course Correction, en donde su fábrica, su empresa, que era multimillonaria porque producía muchísima alfombra, la producía y la vendía a todo el mundo, hizo un cambio radical, o sea, de 180 grados en su empresa, en donde la volvió totalmente sustentable. Y no nada más los edificios, sino la forma de producir. Es más, Interface recicla absolutamente todos los materiales que salen de sus fábricas, o sea, se regresa el material a sus fábricas y vuelven a hacer alfombra con ese material, ¿no? Usando las fibras, usando el pegamento, usando todo lo que compone una alfombra. Y están ahorita trabajando con el Biomimicry Institute, con el cual también tenemos una afiliación aquí en la Universidad Iberoamericana. El Biomimicry Institute son un grupo de biólogos liderados por Janine Benyus, que es la autora de un libro que tiene que ver con el diseño innovador, pero usando como inspiración a la naturaleza. Entonces emulan los procesos naturales para poder fabricar, para poder enseñar, ¿no?, a los productores de artículos, que pueden ser arquitectos porque producen edificios, ¿no?, de cómo, ¿no?, emular a la naturaleza y producir o fabricar productos que soporten la vida. Entonces lo que hicieron los de Biomimicry Institute con Interface es emular las alas de las mariposas. Las mariposas, ustedes las ven que tienen multicolores, pues no tienen pigmento, ¿no? Las alas de la mariposa son la refracción de la luz, ¿no?, que llega, los rayos solares llegan a las alas y producen, con la refracción y la estructura de estas alas, producen estos colores. Entonces lo que están produciendo en Interface con Biomimicry es precisamente una alfombra que a través de las fibras, ¿no?, y la estructura de estas fibras, ¿no?, permita que los rayos solares produzcan, ¿no?, a través de la refracción estos colores, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de utilizar pigmentos, que pigmentos también pueden ser, ¿no?, tóxicos. Entonces, bueno,
Esta tienda es la tienda de Interface en Atlanta. La fábrica de Interface, la principal, está cerca de Atlanta, Georgia, y bueno, pues ellos obviamente tenían que pues poner su sala de exhibición como un exhibidor totalmente sustentable. Este tiene LEED Platinum. ¿Sí, LEED Platinum? Por ahí dice que nivel de... Pero bueno, creo que es Platinum. Platinum, 44 puntos, sí. Exacto, muy bien, gracias. Bueno, aquí vamos a ver una serie de edificios que han de diferentes tipologías. Esta es una escuela primaria, todas con certificación, ya sea certificación base o plata, oro o platino, ¿no? Este es un centro manufacturero en diferentes partes de Estados Unidos, un campus universitario, unas oficinas centrales de los parques nacionales, una tienda, oficinas corporativas, una escuela preparatoria, oficinas y centro comercial, oficinas y comercios. Este está yo lo conozco en particular porque está en Arlington, en Virginia, una residencia multifamiliar, oficinas, ¿no? Y en México pues también tenemos edificios certificados. Este fue el primer edificio que se certificó con el certificado base, ¿no? En Ciudad Juárez. Aquí está la torre HSBC, que está sobre Reforma, enfrente del Ángel de la Independencia, tiene certificación oro. Yo estuve presente cuando se le entregaron durante uno de estos congresos del US Green Building Council en noviembre, hace como 3 años. Y que es un edificio de la Coca-Cola, ya preexistente, pero que remodelaron sus interiores y por lo tanto también ya tiene su certificación oro. Está el edificio de Exposiac, que está en las calles de Minerva. Exposiac, ustedes conocen, cada octubre o por ahí, septiembre, octubre, hacen una gran exposición, ¿no?, de materiales de construcción, y pues ellos decidieron no demoler su edificio, no buscar otro edificio, sino reutilizar el edificio que ellos venían utilizando desde hace muchos años, y decidieron renovarlo completamente. Entonces captan y reciclan, tratan toda su agua, tienen unos sistemas de iluminación especiales donde penetra la luz solar hasta las partes bajas, a través de espejos, o sea, tienen un patio que se volvió una máquina, sí, exactamente, y tiene en la azotea también tiene jardines, tiene una fachada también verde. Bueno, hicieron una serie de cosas que, bueno, la lista es interminable, pero está registrado y están tratando bueno, buscando la certificación. En México tenemos 92 proyectos registrados en proceso de certificación, y tenemos algunos que ya han sido certificados. Que son unas oficinas de bioconstrucción en el Distrito Federal, ya tiene el certificado platino. Aquí todos estos edificios ya tienen el certificado oro, entre ellos el HSBC, y varios otros están aquí en Santa Fe, algunos, otro en Tijuana, Monterrey, Ciudad Juárez, y bueno, alguno que no quiso dar su ubicación. Aquí hay algunos edificios en San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, que son plata, ¿no? Y estos que son el certificado básico, ¿no? También San Luis Potosí, Ciudad Juárez, en la Ciudad de México, en Puebla, ¿no? Y bueno, pues en total tenemos 19 edificios certificados en México. Aquí vemos edificios certificados a través de este método LEED en otras partes del mundo. China 164, claro, en China se construyen millones de metros cuadrados al año de edificios, ¿no? 164, se me hacen pocos, ¿no? La India 93, la India es un país que ya tiene su propio LEED, fue uno de los países que le
pescó, ¿no?, al US Green Building Council la metodología y se autonombró LEED, y ya no pudieron hacer nada los del US Green Building Council. Ahora ya no permiten esto. Si quieren tener una certificación LEED, tiene que ser la certificación LEED de Estados Unidos, y obviamente hay que pagarles a los del US Green Building Council, ¿no? No deja de ser un negocio. Si no fuera negocio no sería sustentable, ¿verdad? España tiene 17. España es un país que está promoviendo mucho la certificación LEED, y ya ofrece muchos cursos para LEED Accredited Professionals. Brasil 36, Argentina 4 y nosotros con 19. Bueno, hay mucha cobertura en medios, ¿no? Sale en la televisión, sale en los periódicos, sale en los encartes, sale obviamente en internet, ¿no? Hay numerosos participantes en el sector, por supuesto los constructores, los diseñadores, pero también están los inmobiliarios, están los abogados que están buscando, ¿no?, cómo hacer obligatorio cómo integrar esto a las políticas públicas, ¿no? Aquí vemos pues un ejemplo de estas pues grandes exhibiciones, ¿no?, de materiales y de sistemas constructivos, en donde convergen muchísimos profesionistas. Se vuelve pues una manera de juntarse, de hacer networking, de armar redes, ¿no?, multidisciplinarias, ¿no? Y bueno, no nada más la edificación se puede certificar, hay muchos otros sistemas de certificación. Por ejemplo, el Forest Stewardship Council tiene que ver con la sustentabilidad de los bosques. La sustentabilidad de los bosques es muy importante. Los bosques pues son maderables, son productivos, ¿no? Esos bosques, para ser productivos, necesitan pasar por unos cánones, unos lineamientos de planeación muy estrictos, ¿no? Unos sistemas de manejo, que estos sistemas de manejo son certificados por la FSC, que tiene su sede en Suiza, pero que tiene representantes en todo el mundo. En México, de hecho, hay varios ejidos, varios aserraderos que ya están certificados con la FSC. Entonces, si ustedes buscan maderas que sean sustentables y que tengan este sello, aquí en México ya existen, ¿no? Tiene una manera de registrarse, de buscar la información a través de la página, ¿no? Hay otras certificaciones que tienen que ver con mobiliario, por ejemplo, ¿no? Claro, lo venden, qué mejor mobiliario para la salud de nuestros hijos, ¿no?, a través del sello de Green Guard, ¿no?, para oficinas, para vivienda, para comercios, etcétera. También hay esta certificación, ¿no?, que tiene que ver el Scientific Certification Systems. Este sistema de certificación también tiene que ver con los productos, los alimentos, ¿no?, que ingerimos, y traen este sello. Bueno, pues ya podemos, ¿no?, estar seguros de que son productos orgánicos, de que no se han utilizado fertilizantes tóxicos, etcétera, ¿no? También hacen certificación de mobiliario, la SCS, y este es otro que tiene que ver con William McDonough, este arquitecto que les decía yo que acuñó esta palabra, esta frase cradle to cradle, junto con un químico que es Michael Baumgarten, que ellos tienen una certificación, la MBDC, no es una certificación que tiene que ver con el ciclo de vida, es muy estricto. Ellos mismos dicen que no han alcanzado certificar muchos productos porque sí, efectivamente es una certificación muy estricta. Y bueno, aquí podemos ver dos listas, ¿no?, del súper, ¿no?, o del recordatorio que podríamos estar haciendo nosotros en nuestras casas, y vemos aquí que ha cambiado muchísimo, ¿no?, la forma de pensar y los productos que buscamos,
¿no? Por ejemplo, en la primera lista, pues, leche, pan, huevos, curitas, sacar la basura, cargar gasolina, y ahora buscamos botellas con agua, que ya no estamos queriendo las botellas, ¿no? Ya vamos a migrar, ¿no? En eso, buscar filtros solares, la leche orgánica, el pan multigrano, sacar los residuos de manera clasificada, poner filtros de aire, ¿no? Estamos migrando todos, ¿no? Como seres humanos hacia una mejor forma de vida, hacia un desempeño mejor en nuestras actividades y en nuestro comportamiento, ¿no? Y esto tiene que ver también con demanda de otro tipo de productos, por ejemplo, ¿no? De celdas fotovoltaicas en bicicletas o cargar, por ejemplo, el celular a través de estas celdas fotovoltaicas que están en las mochilas, en bolsos y demás, usar ropa que es producto de reciclaje, ¿no? Por ejemplo, estos que son lo que llaman creativos culturales, como por ejemplo esta cadena de tiendas Whole Foods, que ha inspirado a la cadena de tiendas nuestra, ¿no? Que es Green Corner en México, que bueno, pues se enfoca a los productos alimenticios, ¿no? Orgánicos, y luego, bueno, pues las corporaciones, las estadísticas de las corporaciones que también buscan, ¿no? Ahora los corporativos, las empresas están buscando no nada más un CEO, ¿no? Que es el Chief Executive Officer, ahora están buscando un Chief Financial Officer, por supuesto, pero también ahora se ha manejado una figura nueva que es el Chief Sustainability Officer, ¿no? El Chief Sustainability Officer es el que ve, ¿no? Estas cosas integrales dentro de la empresa que tienen que ver con la parte financiera, con la parte social, ¿no? Del confort y del bienestar de los usuarios del edificio, pero que también tiene que ver con un edificio cuyo desempeño sea mejor y que alcance una barra por encima, ¿no? De los edificios convencionales, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Con respecto a la sustentabilidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos está llevando, ¿no? esta idea de mejores prácticas? Bueno, por un lado, pues se busca que haya un crecimiento a nivel global, que ya está viendo, con esto de las certificaciones en otros países, con esto de la imitación, si ustedes quieren, o la réplica de lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿no? Con estos profesionistas. La importancia también de buscar un proceso de diseño integrado, ¿no? Un método de diseñar edificios desde el principio, ¿no? Con una idea, con una filosofía de integralidad, ¿no? La transición de esquemas voluntarios a esquemas obligatorios y la evolución hacia estándares más ambiciosos, o sea, que no nos quedemos con LEED, ¿no? Que no nos quedemos nada más con lo que intenta hacer el US Green Building Council, porque a lo mejor lo que hace el US Green Building Council y lo que pretende hacer la certificación LEED no es necesario para revertir la tendencia, ¿no? De daño a la naturaleza y al planeta que estamos realizando, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es los países que ya tienen algún grupo, alguna organización, ¿no? Que se liga al US Green Building Council de alguna manera a través de una organización que ya se instituyó, que se llama el World Green Building Council. El World Green Building Council es el que conjunta estos esfuerzos de diferentes países. Y por supuesto, el World Green Building Council lo que intenta es que cada país, ¿no? Que está utilizando LEED no baje la barra, ¿no? En el intento de certificar edificios, ¿no? En ese sentido, pues tenemos aquí México, ¿no? Como su Mexican Green Building Council, que se llama el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable,
que tiene su sede en Monterrey, pues que sea el representante del esfuerzo que se está haciendo en México ante el World Green Building Council, y así en otros países, como ven ustedes, ¿no? Y este interés creciente pues ha permeado otros países. Bueno, por supuesto en Europa usan el sistema de certificación o la metodología, ¿no?, de análisis que se usa en Gran Bretaña, que es hay un instituto que se llama Building Research Establishment, que ya tiene un método de certificación que se llama Environmental Assessment Method, y por lo tanto es, por las siglas en inglés es BREEAM, y lo usan por supuesto en Gran Bretaña, pero también lo usan en otros países europeos. Está que se usa en Australia, el Green Star Certification, que intentó ser una certificación LEED, trató de hacer lo mismo que hizo la India, pero ahí fue donde frenó el US Green Building Council la iniciativa. Está esta otra, que es un sistema de certificación que se llama CASB, Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency, que es el japonés, es el que se usa en Japón. Y bueno, como vemos, pues está creciendo el interés, ¿no? Algo que empezó en los edificios comerciales, los de oficinas, las tiendas, los comercios, los centros comerciales, ahora está siendo más apoyado por la vivienda. Entonces, en realidad, bueno, pues es un proceso en donde se intenta integrar, ¿no?, los esfuerzos multi o interdisciplinarios, ¿no?, de todos los especialistas, pero armando un cuerpo, digamos, un corazón, un núcleo también multidisciplinario, en donde esté, por supuesto, representado el cliente, representados los expertos que van a realizar el diseño, y que traigan a la mesa la intervención de los diferentes especialistas. Este proceso de diseño integrado ha sido certificado por el American National Standards Institute, y por lo tanto, ¿no?, el aprender este proceso de diseño integrado pues implica actualizarse en este tema. ¿Y qué implica también este proceso de diseño integrado? Que todos los que deben de estar participando en el diseño, ¿no?, en el diseño a lo largo de la concretización del mismo, cada uno de los problemas o de los temas que se tienen que abordar, ¿no?, tienen que estar discutidos y presentes desde el principio del proyecto. O sea, lo que generalmente ha sucedido en las formas lineales, convencionales, tradicionales que hemos usado, es que el arquitecto, ¿no?, el cliente contrata un arquitecto, el arquitecto contrata al contratista, ¿no?, y se ponen de acuerdo con respecto, ¿no?, a qué se va a construir y cómo se va a construir, pero los especialistas luego los van llamando, ¿no?, en diferentes etapas, ¿no?, y por separado, cuando deberían estar los especialistas todos compartiendo la misma mesa, ¿no?, y tomando las mejores decisiones al mismo tiempo, ¿no? Las mejores decisiones porque probablemente el experto en agua va a decir, bueno, pues para mí lo importante es esto. El experto en energía va a decir, para mí es importante en esto. Entonces van a tener, ¿no?, entre todos los especialistas que llegar a una mejor decisión para alcanzar el mejor desempeño del edificio, porque por supuesto un sistema del edificio va a impactar a otro sistema del edificio, y por lo tanto se tiene que ver de manera integral. Aquí está marcado cómo hemos venido trabajando, y lo que se nos va a enseñar aquí es cómo trabajar integralmente, ¿no?, que es un esquema, ¿no?, de esta naturaleza, en donde se forma un equipo núcleo, que por supuesto que va a estar interlocutando haciendo interlocución con el cliente, con el contratista, con el arquitecto, pero las decisiones se van a tomar en conjunto. Este es un esquema en donde se ve la forma lineal como hemos venido trabajando, ¿no?, en donde los especialistas se van llamando en diferentes tiempos, y lo que intenta este sistema
sistema o este proceso integrado es que los especialistas se junten en reuniones, luego hagan su investigación, ¿no? Y luego se vuelvan a juntar para volver, ¿no?, a tomar las decisiones que son importantes a lo largo del diseño. Este sistema implica que a lo mejor más tiempo se dedica al diseño que lo que implicaba antes. Por lo tanto, la etapa de diseño va a costar quizás un poco más que antes, pero el valor que va a traer a la mesa con respecto a los ahorros, ¿no?, en la planeación de la obra, en los sistemas constructivos, en los diferentes sistemas que va a tener este edificio o este fraccionamiento, etcétera, pues va a traer ahorros no nada más en la operación y mantenimiento del mismo, sino también a lo largo del proceso de construcción. Y ahora, pues hablar de lo voluntario a lo obligatorio, o sea, estas 10 personas, ¿no?, que se reunieron de manera voluntaria, ahora resulta, ¿no?, que ya conformaron todo un sistema de certificación, todo un método de mejores prácticas, ¿no?, que está conjuntado en una institución privada, ¿no?, y que lo que se intenta y lo que se ha logrado en algunos casos, en bastantes casos, es que en diferentes estados de Estados Unidos, en algunas ciudades, no aceptan los planos para licencia de construcción si no está registrado el proyecto para un certificado LEED, ¿no? Esto sucede en Portland, esto sucede en Seattle, esto sucede en San Francisco, está sucediendo en Chicago, está sucediendo en muchas ciudades y va a empezar a cundir más y más, ¿no? Entonces se está convirtiendo en obligatorio. Y bueno, pues hay muchos incentivos, ¿no?, para mejores prácticas que pueden también incidir en políticas públicas, por ejemplo, en ahorros en predial o en ahorros, creo que el Infonavit estaba hablando de ciertas, ¿no?, relaciones ahí con el fisco y con otras políticas, ¿no?, públicas, otros incentivos, ¿no?, acceso a créditos, por ejemplo, a ciertos financiamientos, expedición de permisos y licencias más rápidas, etcétera. Hay muchas maneras de conjuntar estas mejores prácticas, ¿no?, con algún beneficio en este sentido. Y bueno, pues lo que se busca también es ir más allá o elevar la barra de LEED, de esta certificación que ya conocemos y que se está utilizando en México. Y este sistema de certificación es un sistema nuevo, relativamente nuevo, es un sistema que lo promovió Jason McLennan porque un día en uno de tantos congresos se para enfrente, porque pues lo invitan, porque además es uno de los tantos protagonistas de esta revolución de la sustentabilidad, y por supuesto él pues ha sido convocado a ser conferencista magistral, y en una de tantas veces se paró, yo estaba ahí, se paró y les preguntó: oigan, ¿ustedes creen que el sistema LEED debería ir más allá? Digan o levanten la mano los que crean esto. Pues levantaron la mano todos, y entonces en realidad, bueno, pues a lo mejor se enojaron un poco con él los de LEED, porque él lo que hizo fue establecer un nuevo método de certificación que se llama el desafío del edificio vivo, y ese Living Building Challenge ya lo hemos traducido al español, está en la página del Living Building Institute y está, bueno, pues a disposición de ustedes, y lo que trata es efectivamente de elevar la barra de LEED, ¿no? Entonces aquí pues no hay créditos, nada más hay prerequisitos. El sistema LEED habla en cada capítulo que tienen que ajustarse las personas que buscan una acreditación a una serie de prerequisitos a fuerzas para después pasar a la acreditación, a los puntos que pueden escoger entre unos u otros para lograr la sumatoria de los créditos para cierto nivel de acreditación. Pues aquí este sistema de lo que habla es que no hay crédito, sino que todo es prerequisito.
O sea, que no se alcanza la certificación a menos que se cumpla con todos estos pues cánones, digamos, o lineamientos. Entonces, pues está LEED, ¿no?, con su certificación base, está la plata, el oro, platino y el Living Building, y ya están hablando ellos mismos, ¿no?, en el Living Building Institute están hablando de diseño restaurador. O sea, diseño restaurador quiere decir regresarle a la naturaleza lo que dañamos de ella o lo que tomamos de ella, los sitios, por ejemplo, industriales que han sido pues dañados, plagados de toxinas, ¿no?, restaurarlos para regresarlos a su estado original, ¿no? Y esto implica pues un mayor esfuerzo, por supuesto, ¿no? Se han dado algunos certificaciones de Living Building, muchos menos obviamente que LEED, ¿no? Pero dos de los puntos o tres de los puntos más importantes aquí es que el agua que se utilice toda, o sea, que no haya más que la primera carga de agua del municipio y nunca más no se tome agua del municipio. La otra es que toda la energía se produzca en el edificio, que inclusive el edificio produzca suficiente energía para regresarle o vender su energía, si esto fuera posible, ¿no?, en un futuro, espero que en México se pueda, ¿no?, pero vender su energía, y que no produzcan residuos o descarguen residuos, ¿no?, a la infraestructura de la ciudad, llámese infraestructura de drenaje o a los basureros municipales, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que traen ejemplos de con qué se podría, ¿no?, lograr esto, ¿no? Energía, cero agua, es como se llama estos prerequisitos, ¿no? Y aquí, para finalizar, pues nada más en la búsqueda de alternativas, ¿no?, se ha puesto la mirada, como les hablaba yo del biomimicry, del método de la biomimesis, ¿no?, que nosotros damos un taller al final de este diplomado. Hay un taller, la última conferencia magistral la da una persona que viene de Montana, del Biomimicry Institute, y les da a ustedes la última conferencia magistral, pero después es el inicio del taller de la biomimesis, en donde se van una semana a Veracruz y pasan por una serie de ecosistemas y ecotonos, en donde se observa con biólogos, los diseñadores observan, ¿no?, los diferentes ecosistemas, y de ahí con esta observación toman ideas para mejores diseños que sostengan la vida, ¿no? Y lo que dice la biomimesis es que la vida se construye de abajo hacia arriba, la vida se ensambla en cadena, la vida requiere un interior y un exterior, la vida usa pocos temas para generar muchas variaciones, la vida se organiza con información, la vida opera en ciclos, la vida recicla todo lo que utiliza, la vida se mantiene por reciclaje y rotación, la vida está interconectada y es interdependiente, la vida tiende a optimizar más que a maximizar, la vida es oportunista, hay que saber aprovechar ese oportunismo. La vida compite dentro de un marco cooperativo, o sea, podríamos decir que hay lucha entre las especies y gana el más fuerte. En realidad, los ecosistemas trabajan en colaboración, más que ¿no?, en lucha entre especies. Y bueno, hay una oportunidad aquí, ¿no?, de posicionarnos estratégicamente. Estamos, ¿no?, en el tiempo de poder hacerlo, ustedes están preparándose en ese camino. Hay un nicho de mercado con crecimiento fundamentado, el mercado está pidiendo estos mejores productos, hay una convergencia de diseño y tecnologías, ¿no?, se están innovando, ¿no?, las energías, ¿no?, los sistemas de energía, los sistemas de aprovechamiento de agua, mejores materiales. Hay un potencial de impacto positivo, ambiental y social,
hay un desarrollo inmobiliario ineludible, que ese es el camino del siglo XXI. Y el desarrollo del sector en México, pues hay que generar esa masa crítica, que es lo que estamos haciendo en estos 7 años que llevamos de estos diplomados. Tenemos el otro diplomado en diseño de comunidades sostenibles, pues eso es lo que estamos haciendo, formando una gran familia, ¿no?, de profesionistas como ustedes, que vienen de diferentes profesiones. No queremos decir que aquí nada más hay constructores o hay arquitectos o diseñadores, sino también vienen abogados, vienen geógrafos, vienen administradores que están interesados en mejorar las prácticas en sus propias empresas, en su forma de vida, etcétera, ¿no? Entonces esa masa crítica es la que estamos construyendo ahorita con ustedes, crear un sistema de calificación local, ¿no?, que es una cosa que creo que es importante, interesante, ¿no?, lo está haciendo el Infonavit, alinear los marcos jurídicos aplicables, ¿no?, estos incentivos fiscales y de otra índole, alinear el marco fiscal, alinear iniciativas en el sector financiero también, ¿no?, acceso a mejores productos financieros. Y aquí, bueno, pues el World Green Building Council ha pedido, ¿no?, una intervención para que se vuelva más plural todo lo que había realizado el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, que estaba como muy acordonado en una zona, y como que estaban muy protegidos los profesionistas, ¿no?, que estaban afiliados a este consejo, y en aras de permear estas mejores prácticas más allá de las fronteras del Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, se conformó a través de la conjunción de muchos profesionistas, un poco a la manera que inició siendo el US Green Building Council, esta institución, que es una institución que no tiene fines de lucro, se llama Sustentabilidad para México, y es una conjunción de esfuerzos de universidades, de empresas, de profesionistas independientes, que lo que intentan es mejorar, ¿no?, la intención de buscar estas mejores prácticas. Ya se institucionalizó, ya se conformó con notario, y van ustedes a escuchar acerca de esto en el futuro. La iniciativa sale de algunos de los profesionistas que han compartido este espacio con nosotros, que inclusive ustedes los van a tener aquí como ponentes, al igual que algunos profesores, ¿no?, de tiempo completo de del mismo departamento de arquitectura. Y aquí pues nada más les anuncio que cada digamos primavera o el primer semestre del año, el Living Building Institute, o Living Future Institute más bien dicho, acaban de cambiar su nombre, realiza en esta zona oeste de Estados Unidos un congreso anual que le llaman el non-conference, o sea, la no conferencia o el no congreso, porque lo quieren mantener a una escala más pequeño que lo que está haciendo el US Green Building Council, para tener esta posibilidad de diálogo, ¿no?, entre todos los profesionistas que acuden a este foro. Entonces, en este caso va a ser en mayo, del 2 al 4, en Portland. Es una ciudad muy interesante porque es una ciudad sustentable, es una ciudad cuyo transporte público en el centro es totalmente gratuito, ¿no?, precisamente para incentivar el uso del transporte público. Y ahora traen el tema de las mujeres, ¿no?, reconfigurando el mundo, ¿no? Entonces creo que puede ser muy interesante para los hombres también. Entonces, bueno, ese es otra oportunidad de extender su conocimiento sobre estos temas. Es el congreso que hace todos los noviembres el US Green Building Council, es multitudinario, generalmente van entre 25,000 a 30,000 personas. En este caso va a ser en San Francisco, que es una ciudad que también está buscando esta sustentabilidad, además de ser una bellísima ciudad. Entonces esto va a ser del 14 al 16 de noviembre. Hay conferencistas internacionales muy interesantes, muy importantes, no nada más desde el punto de vista técnico,
o tecnológico en la sustentabilidad con respecto a la edificación, sino también invitan a Desmond Tutu o personajes de esta índole que realmente vale la pena escuchar, ¿no?, desde el punto de vista de la filosofía de la sustentabilidad. Y bueno, pues decirles que pues, la Universidad Iberoamericana, a través del Departamento de Arquitectura, está afiliada a Holcim Apasco. De hecho es la empresa en México que patrocina este diplomado, que gracias a Holcim Apasco nosotros podemos invitar a una serie de conferencistas que vienen del extranjero, y por el otro lado la afiliación con la Fundación Holcim de Suiza, que tiene filiales en académicos de universidades de la envergadura y más importantes que la nuestra en Estados Unidos, el MIT, en Shanghai, el Tongji University, en la India, en Sudáfrica, en Marruecos, en Suiza, el ETH, que es el tecnológico, y en Brasil también. No sé si se me está olvidando alguna, pero con eso nosotros podemos armar una red, ¿no?, interdisciplinaria e interacadémica, que es muy interesante. Por el otro lado están los premios Holcim, a los cuales pues se convoca a estudiantes, a profesionistas, ahorita se está terminando el tercer ciclo, donde participamos nosotros como representantes de Holcim Foundation en Latinoamérica. Los ganadores de Latinoamérica fueron un grupo brasileño, un grupo chileno y un grupo mexicano, y ahorita están compitiendo por los globales, ¿no? Entonces esperemos que gane México, vamos a ver, pero la idea es que nuestra afiliación o nuestra convergencia con Holcim Foundation nos permite también elevar la calidad de los productos educativos que nosotros podemos ofrecerles. Entre ellos pues están los 2 diplomados, en donde están ustedes inscritos. Hacemos también un taller LEED, ¿no?, para familiarizarlos con el contenido de este método de certificación. Está el taller que les hablaba del Biomimicry, que se hace al finalizar ¿no?, en donde se hace un viaje a Veracruz para trabajar con biólogos, y pues tenemos la maestría en proyectos para el desarrollo urbano, que también es un producto educativo que apunta hacia mejores prácticas y hacia la sustentabilidad urbana. Bueno, pues estamos en Twitter, estamos en Facebook, y también vamos a abrir un blog próximamente en donde quisiéramos que ustedes también empezaran a participar con nosotros, con sus opiniones, ¿no?, y armar esta masa crítica que es tan importante en pues en este camino ya ineludible de la sustentabilidad. Muchísimas gracias. Vamos a dar un reconocimiento a Carolina, simbólico, y no sé si quieran algunas preguntas. Bueno, antes que nada, felicidades, de verdad, qué gran resumen hiciste. Ha sido muy importante para mí y nuestra educación de cómo ha venido evolucionando la sustentabilidad en el mundo y hacia dónde vamos. A mí me inquietan dos cosas. La primera es cómo se está considerando esto en el evaluador de las viviendas, de las construcciones, porque si bien se están incorporando cuestiones de sustentabilidad, se está considerando eficiencia energética, se está considerando eficiencia en agua, ¿verdad? Esto, ¿cómo se va a considerar en los avalúos de las viviendas? Sabemos que estas viviendas se venden más rápido, sabemos que estas viviendas o estas construcciones se venden más rápido, son más productivas, son más eficientes, son más confortables, pero esto ya está reflejado, ya hay estudios que se reflejen de cómo se va a considerar en los avalúos, porque si bien ya dijiste, se está considerando también en los seguros,
¿verdad? De las garantías. Bueno, esto cómo se estaría considerando en México. Para mí es muy importante verlo porque sí necesito esas bases para poderlo trabajar aquí en México, ¿no? Y más en la vivienda social, como lo estamos trabajando en otros años. Sí. Y te agradezco tu presencia aquí en especial, ¿no? Porque el Infonavit creo que, bueno, por un lado nos ha invitado a participar con ellos, ¿no? Con el estudio que estamos haciendo de materiales verdes. Y bueno, tu pregunta es interesante porque en realidad el hecho que un edificio tenga mejor desempeño ya de por sí lo pone a un nivel de valor mayor que un edificio que no. Y lo que se ha visto en Europa y en Estados Unidos, donde realmente han estado certificando edificios, es que los usuarios, los propietarios están buscando cada vez más estos edificios que traen estas características, que a lo mejor no están certificados, pero a lo mejor ya traen ciertas cuestiones como lo que tú comentas, ¿no? Que ya están adicionando ustedes, por ejemplo, ¿no? Para dar ciertos incentivos de financiamiento y demás, ¿no? Las hipotecas verdes, ¿no? Por ejemplo. Ya de por sí los inmuebles cobran mayor valor más rápidamente con estudios que se han hecho. A lo mejor no se han hecho en México, pero se han dado cuenta que efectivamente es un proceso que ya sucede, ¿no? La otra cuestión es que los propietarios hay menos movilidad, ¿no? En la propiedad de estos inmuebles que lo que había antes, ¿no? En el sentido de que prefieren quedarse con esa vivienda más tiempo, a lo mejor dejársela a los hijos y trasladarse, ¿no? A una vivienda más pequeña pero con las mismas características, precisamente por los ahorros, ¿no? que les traen estas características, que cuando hablamos de ecotecnología no me gusta la palabra, no me gustan las ecotécnicas, porque generalmente tienen que ver con adicionarle a un diseño tradicional, adicionarle una serie de features, una serie de elementos que van a intentar mejorar el desempeño del edificio. Y por eso es importante quedarnos con la idea del proceso de diseño integrado, porque a lo mejor si por ejemplo los desarrolladores inmobiliarios, Casas G o yo qué sé, ¿no? Espero no estar pisando algún callo, pero Y sí, pues qué bueno, porque la idea es que con esta filosofía atrás, lo que valdría la pena es efectivamente diseñar conjuntos de viviendas que desde el principio tengan una serie de características que no requieran añadirle estas ecotécnicas o lo que fuera, ¿no? Entonces, sí, los estudios dicen que efectivamente crean valor, ¿no? Estas características, sería mejor que estas características sean producto de un proceso de diseño integrado, y por el otro lado crean también la posibilidad a los propietarios de subir la renta, ¿no? de estos mismos edificios o estos mismos departamentos, ¿no? En cuestión de vivienda. Es lo que yo sé, es cómo te puedo responder a esta pregunta. Es un proceso natural del mercado mismo que está generando este plusvalor, ¿no? Sí, lo anterior es porque, como tú sabes, estamos en el sistema de calificación de la vivienda y la intención es mejorar el diseño de la vivienda para hacerlo eficiente desde el diseño constructivo. No vamos a hablar ahorita de calificar desde de dónde vienen los materiales, no claro. Pero sí desde el diseño constructivo. Y para esto vamos a utilizar software y ya todo, qué materiales, qué cerramientos, qué alturas, qué orientación tienen las viviendas, y ya después también el consumo primario de estas viviendas, cuánto van a consumir en aire acondicionado, y además el de agua, ¿no? Entonces por eso a mí me interesa mucho este diplomado, pero también ver la posibilidad de cómo trabajar juntos para que esto sí se vea reflejado en el valor de la vivienda,
para que no sea más costosa. Ajá. Exactamente, Ajá. no sea más costosa, pero o que ese costo se vea reflejado con algún incentivo, ¿no? Pues precisamente Bill Reed, que va a llegar, bueno, que ya está aquí y que viene con ustedes el jueves, les va a mostrar un ejemplo de cómo pues, se puede ahorrar con este proceso de diseño integrado, inclusive cantidades de dinero que van más allá de lo que supuestamente costaría un diseño de un edificio tradicional, ¿no? Y por eso es importante que los expertos en agua, en energía y en todo lo que conforma los sistemas del edificio estén juntos tomando las decisiones al mismo tiempo, porque van a tener que sacrificar algo, ¿no? Cada uno de ellos, ¿no? Pero en este consenso, ¿no? Puede haber muchos ahorros desde antes de que se construye el edificio y por lo tanto eso permite que si es un edificio que va a tener mejor desempeño y de por sí tuvo un ahorro en la construcción, pues doble valor, ¿no? Doble plusvalor ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso contesta tu pregunta. Sabi. De Estados Unidos a México. La pregunta es, si tú tienes un edificio hecho en México, ¿puede adquirir valor por Estados Unidos o por Australia o cada uno en su localidad tiene su valor? El sistema de certificación LEED se maneja a través del Internet, pero tú tienes que meterte a registrar tu proyecto en el US Green Building Council en el sistema LEED. O sea que si a ti te dan un certificado LEED, te está dando un certificado del US Green Building Council y está reconocido por el US Green Building Council, ¿no? ¿Qué pasa en México con la certificación LEED? Que está cobrando importancia aquí desde el punto de vista de mercado. O sea, ya hay empresas que están buscando, ¿no?, tener esa certificación, que al final del día pues es una certificación internacional, si ustedes quieren. Bueno, podría, pues sí, por ejemplo, ¿no? O si quieren construir una embajada, ¿no? Los americanos van a construir una embajada, pues obviamente la van a certificar LEED, bueno, es obvio, ¿no? Pero digamos otra embajada de otro país, a lo mejor, ¿no?, podrían buscar. ¿Y cuál certificación van a buscar? Pues van a buscar la certificación LEED, que tiene un reconocimiento internacional, porque ya lo están usando en otros países, pues ya vimos, ¿no? Entonces, uno de los puntos de la certificación LEED es que se use a un profesionista LEED acreditado, ¿no?, como parte del equipo de trabajo de esa, ¿no?, para esa certificación. Bueno, nos queda poco tiempo para la siguiente etapa de hoy. Entonces le damos las gracias a Caroline. Vamos a dar un break de 10 minutos, pero vamos a tratar de ser verdaderamente 10 minutos. Sé que nos cuesta mucho trabajo, pero si no, no nos va a dar tiempo para lo que sí. Les agradecemos. Pues muchas gracias por su presencia.